Doña Berta, ahora sí. Gracias, presidente. Bueno, aparte de las bromas que pueda haber, yo creo que es un tema bastante serio. Y es un tema bastante serio porque la comarca de Cuencas Mineras, concretamente, señor Briz, que a usted le ha costado ubicar la carretera en el mapa, es una de las de mayor despoblación que hay en toda la provincia de Teruel y me arriesgaría a decir de todo Aragón. Es decir, tras el cese de toda la minería en esa comarca, yo, aseguraría que es la comarca que más despoblación ha sufrido en los últimos años. Y ustedes es el adalid de la despoblación, su departamento, porque es el departamento de Chunta, aquel que está planteando directrices contra la despoblación. Y usted siempre vuelve y vuelve y vuelve en la media de vehículos. Solo mira la media de vehículos. Y le voy a decir una cosa, señor Briz. Cuando este plan de carretera se hizo en 2013, el balneario no estaba. Es decir, que un plan de carreteras, desde luego, tiene que ser moldeable, igual que acabamos de hablar de Épila. Acabamos de hablar de Épila porque viene Bonaerea, pues el planteamiento es. Lo que no puede ser es que un empresario, con las ayudas públicas, decida ubicarse en una zona. Quiero recordarles, hay otras zonas en la provincia de Teruel que sí fue, un hotel que se ubicó en la zona de Castellote en la que se habilitó una carretera en condiciones para poder llegar, porque es que al final esas son medidas contra la despoblación. Que alguien quiera arriesgarse a una comarca como la de Cuencas Mineras, que, como le digo, hay algunas personas que les cuesta ubicarla en el mapa y que realmente decide colocarse, y también iba a ser un poco vulgar, pero allí donde uno se perdió, y que realmente apueste por un balneario de 5 estrellas. Yo creo que al final supone casi hasta una falta de respeto hacia esas personas decir que eso es así. Aún le voy a decir más. Yo también le recuerdo, porque ahora ya tenemos 2 años y medio de esta legislatura, señor Briz, y ya podemos hacer análisis. Cuando ustedes entraron al gobierno, criticaron muchísimo que en el 2016 que no les quedaban 15 y el 16 que estaban casi todo comprometido. Y ahora usted está diciendo que el 18 ya está comprometido. Es decir, por lo tanto, yo creo que usted sabe lo que son los plurianuales y lo que implica. Pero yo creo que al final son gestos y, desde luego, una reforma integral, como bien se plantea, al final es apostar o no apostar. No sé si tendrá la media de vehículos, pero que, desde luego, en una zona tan desfavorecida como la de Cuencas Mineras, que una carretera que lleva a alguien que está generando empleo, desde luego yo creo que es una falta de respeto para el territorio. Nada más y muchas gracias.